El jefe dijo que todo pasara por recursos humanos. Y 26 clientes se fueron esa misma tarde, llevándose no solo sus cuentas, sino pedazos de mi alma que nunca recuperaría. Maté a mi mejor amigo con una bala que yo mismo cargué. Pero el verdadero asesinato comenzó cuando descubrí que mi esposa había planeado cada paso, riendo en la cama que compartíamos. Y ahora, mientras el viento de Madrid azota las calles vacías, juro que su traición será el último error que cometan, porque la venganza no es un derecho, es mi única redención. Me llamo Javier Ruiz, y en el Madrid de 2025, donde los rascacielos de vidrio reflejan las mentiras de la gente como espejos rotos, yo era el rey de un imperio construido con sudor y noches en vela. Mi empresa, Ruiz Consultoría, había crecido de un garaje en Lavapiés a un coloso que asesoraba a bancos y multinacionales, con oficinas en la Gran Vía que brillaban como faros en la niebla financiera de la pospandemia. Tenía 42 años, una esposa llamada Elena que parecía salida de un anuncio de perfumes caros, y una hija, Sofía, de 8 años, con ojos que me recordaban por qué valía la pena levantarse cada mañana a las 5. Pero todo cambió esa mañana de octubre, cuando el sol apenas rozaba los tejados de tejas rojas y el aroma a café solo se mezclaba con el humo de los cigarrillos en la calle. Llegué a la oficina con una sonrisa, cargando el informe trimestral que nos pondría en el mapa de las fusiones europeas. Jefe, el consejo quiere verte ya, me dijo Marta, mi secretaria, con esa voz temblorosa que siempre usaba cuando olía problemas. Subí al ático, donde las paredes de cristal daban a la Puerta del Sol, y allí estaba Carlos, mi socio desde la universidad. Mi hermano de sangre no por lazos familiares, sino por las deudas que habíamos pagado juntos. Carlos fumaba un puro cubano, algo que odiaba porque me recordaba a nuestro profesor de economía, un cabrón que nos había expulsado por copiar un examen. Javi, siéntate. Hay algo que debes saber. Su voz era calmada, demasiado calmada, como el mar antes de que el tsunami arrase la costa. Me senté, y entonces lo vi, un expediente en la mesa, con mi nombre en letras rojas. Recursos Humanos ha recibido denuncias. Embezzlement, Javi. Cuentas offshore. Transferencias no autorizadas. 26 clientes se han ido esta noche. Dicen que todo pasó por ti. El mundo se inclinó. ¿Qué coño dices? Eso es imposible. Pero Carlos no me miró a los ojos. Bajó la vista al suelo, donde el humo del puro trazaba espirales como serpientes. La policía está en camino. Elena lo sabe. Me lo contó anoche. Elena. Mi Elena. La mujer que había besado bajo la lluvia en la Plaza Mayor. La que me había sostenido cuando mi padre murió de cáncer en un hospital público de Vallecas. ¿Elena? ¿Qué tiene que ver ella? Carlos se levantó, ajustándose la corbata como si se preparara para un funeral. Todo, Javi. Todo. Las sirenas llegaron antes que el pánico. Me esposaron en el ascensor, con los empleados mirando desde sus cubículos como si yo fuera un criminal de serie B. Es un error, Carlos. Dime que es un error. Pero él solo negó con la cabeza, y en ese momento vi la grieta, el anillo de oro en su dedo meñique, el mismo que le regalé por su cumpleaños 30. No, no era un anillo. Era una alianza. La de Elena. En la comisaría de Sol, bajo luces fluorescentes que parpadeaban como mis esperanzas, me interrogaron durante horas. Transferencias a cuentas en las Islas Caimán, firmas falsificadas con mi caligrafía. Correos electrónicos que yo nunca escribí. Señor Ruiz, su socio y su esposa han presentado pruebas irrefutables. Firma la confesión y reducimos la pena. El inspector era un tipo con bigote gris y ojos de quien ha visto demasiadas traiciones en las tabernas de Malasaña. Rechacé firmar.
Quería ver a Sofía, oler su pelo de fresas, abrazarla antes de que el mundo se derrumbara. Pero no la vi. Elena llegó esa noche, con un traje negro que la hacía parecer una viuda prematura. Javier, por favor, confiesa. Por Sofía. Sus ojos. Esos ojos verdes que me habían enamorado en una fiesta de fin de año. Ahora estaban secos como el desierto de Almería. ¿Por qué? ¿Elena? ¿Por el dinero? ¿Por él? Ella se acercó a la reja, su perfume filtrándose como veneno. Porque merecíamos más. Tú eras un soñador, Javi. Carlos es un hombre de negocios. Y Sofía. Ella necesita estabilidad. Estabilidad. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Esa noche, en la celda fría de hormigón, con el eco de borrachos gritando en la distancia, juré que no era el fin. Era el comienzo. La traición no era solo robo de dinero, era robo de vida. Carlos y Elena habían planeado esto durante meses, tal vez años. Mientras yo viajaba a Barcelona por clientes, ellos follaban en nuestra cama, falsificando documentos en mi estudio. 26 clientes, bancos italianos, constructoras andaluzas, todos huyendo como ratas de un barco que yo había construido. Los días se convirtieron en semanas. El juicio fue un circo en los juzgados de la calle San Bernardo, con titulares en El País: el rey de la consultoría cae por corrupción. Mi abogado, un novato llamado Pablo que cobraba por horas, me advirtió sin pruebas: Javi, te comen vivo. Pruebas. Tenía ninguna, porque Carlos controlaba los servidores, y Elena, como codirectora de recursos humanos, había purgado los logs. Condena: 8 años en Soto del Real, la prisión que devora almas en las afueras de Madrid. Allí, entre grafitis de odio y rutinas de supervivencia, el odio creció como una enredadera venenosa. Leía libros de Santecetau en la biblioteca. Planeaba en las duchas frías donde los tatuajes contaban historias peores que la mía. Sofía me visitaba al principio, con dibujos de unicornios que Elena le obligaba a traer. Papá, ¿cuándo sales? Mamá dice que estás de viaje. Sus palabras eran cuchillos. Luego, las visitas cesaron. Está enferma. Mentía Elena por teléfono. Enfermiza, como nuestro matrimonio. En la soledad, recordaba los momentos, la boda en Toledo, con olivos centenarios testigos, el nacimiento de Sofía en el Gregorio Marañón, donde Elena gritó mi nombre como una oración. Todo mentiras. Carlos, el amigo que me salvó de la ruina en 2008, cuando la crisis nos dejó en la calle. Somos familia, Javi, me dijo entonces, brindando con vino Rioja. Familia. La palabra que ahora me hacía vomitar. Salí en 2033, con 4 años menos por buena conducta, pero un siglo más en el alma. Madrid había cambiado, torres más altas, más turistas en la Almudena, pero el mismo hedor a traición en el aire. Mi empresa era ahora Vega Asociados, con Carlos al frente y Elena como vicepresidenta. Sofía tenía 16 años. Una adolescente que no conocía a su padre. El primer paso de la venganza fue simple: alquilar un piso en Chamberí, bajo un nombre falso, y empezar a vigilar. Me infiltré como repartidor de globo, pedaleando por las calles empedradas, entregando paquetes que me daban excusas para acercarme. Vi a Carlos en su ático de Salamanca, con vistas al retiro, fumando en la terraza mientras Elena le masajeaba los hombros. Vi a Sofía saliendo del instituto, con el uniforme de las jesuitas, riendo con amigas, ajena a todo. El odio era un fuego lento, pero cada noche, en mi cuarto oscuro, lo avivaba con planes. No mataría de inmediato. La muerte es misericordia. Quería que pagaran con lo que más valoraban: su imperio, su familia, su cordura. Contacté a Pablo, mi exabogado,
Ahora un alcohólico en un bufete de segunda en Atocha. Necesito ayuda. Pablo. Información. Le pagué con el poco dinero de mi herencia materna. Un piso en Vallecas que vendí en secreto. Él dudó. Pero el Borbón afloja lenguas. Carlos y Elena se casaron hace 2 años. Javi. Sofía los llama papá y mamá. La empresa vale 50 millones ahora. Pero hay rumores, deudas. Un cliente grande en quiebra. Era el hilo. Un cliente, Iberbank. Los mismos que perdieron 2 millones en mi caída. Ahora, demandaban a Vega por malas prácticas. El primer golpe, anónimamente. Envié correos a la prensa, con extractos falsos que Pablo me ayudó a fabricar. Vega Asociados, la resurrección del fraude. El país mordió el anzuelo. Las acciones cayeron un 15% en una semana. Pero el verdadero conflicto empezaba. Elena me vio una noche, pedaleando cerca de su portal. Javier. Su voz era un susurro en la lluvia. Paré la bici, el agua empapando mi chaqueta. Elena. Ella estaba más delgada, arrugas prematuras alrededor de los ojos. ¿Qué haces aquí? Te dije que lo olvidaras. Reí, una risa amarga como el orujo de mi infancia. Olvidar cómo me robasteis todo. Incluida a nuestra hija. Ella retrocedió, pero no huyó. Sofía es feliz. Tú eras un lastre. Lastre. La palabra me impulsó. La agarré del brazo. No fuerte, pero suficiente para que sintiera el acero en mis venas. Dile a Carlos que salga. Quiero verlo morir despacio. Ella se zafó, corriendo al portal. Pero su mirada. Había miedo. Por primera vez. Miedo real. Esa noche, planeé el siguiente paso. No era solo dinero. Era honor. En España, el honor es sangre. Y la mía pedía la suya. Los días siguientes fueron un torbellino de sombras y susurros. Madrid, con su pulso caótico de metro y terrazas abarrotadas, se convirtió en mi laberinto personal. Pedaleaba de Chamberí a Sol, entregando sushi a oficinistas que ignoraban cómo un hombre podía reconstruirse de las cenizas. Pero yo no reconstruía, excavaba. Cada entrega era una oportunidad, un vistazo a la esende de Carlos en su maletín olvidado. Un comentario de la portera sobre las discusiones nocturnas de la pareja. Pablo se convirtió en mi confesor involuntario. Nos veíamos en un bar cutre de la Latina, donde el jamón colgaba como cadáveres y el vino era tan ácido como mi rencor. Javi, esto es suicida. Si te pillan, vuelves a Soto. Bebía su segundo gin tonic, los ojos inyectados en rojo. No me pillarán. Tú me debes esto, Pablo. Me dejaste pudrirte. Él suspiró, recordando cómo había cobrado su cheque y desaparecido durante el juicio. Está bien. Tengo un contacto en Haciende. Puedo auditar sus cuentas. La auditoría fue mi primer veneno lento. Falsos informes de irregularidades fiscales, enviados a la agencia tributaria desde una IP en Portugal. Carlos, siempre tan orgulloso de su contabilidad impecable, empezó a sudar. Ley en expansión, Vega Asociados bajo escrutinio por evasión. Las reuniones de emergencia. Las noches en vela que él me había robado. Ahora eran suyas. Elena, la calculadora Elena, contrató detectives privados. Uno de ellos me siguió hasta mi piso. Un error de novatos. Lo confronté en un callejón de Malasaña, bajo neones parpadeantes. Dile a tu jefa que sé de sus amantes. No solo Carlos. El detective era un tipo fornido, con cicatrices de peleas de bar. No sé de qué hablas. Pero su voz tembló. Le di un sobre con fotos, Elena en un hotel de Toledo con un junior de la oficina, meses antes de mi caída. No era venganza aún, era recordatorio. Si me sigues de nuevo,
Estas fotos van a la prensa. Con titulares sobre la reina de la infidelidad. Se fue. Y supe que el mensaje llegó. Sofía. Dios. Sofía era el nudo en mi garganta. La veía desde lejos, en el Parque del Retiro, alimentando patos con amigas. Su risa como campanillas en el viento. Quería acercarme. Gritar soy tu padre. Pero el miedo me paralizaba. ¿Qué si Elena la había envenenado contra mí? ¿Qué si me veía como el monstruo de los periódicos? Una tarde. La seguí al instituto. La vi discutir con un chico. Lágrimas en los ojos. Intervine sin pensarlo. Niña, ¿estás bien? Ella me miró, confundida. Sí, gracias. ¿Quién eres? Un extraño. Solo un extraño. Esa noche, el odio se mezcló con desesperación. Lloré en mi cama estrecha, el colchón oliendo a humedad y fracaso. ¿Por qué? ¿Sofía? ¿Por qué me quitaron esto? El teléfono sonó. Pablo. Javi, hay algo peor. Carlos y Elena. Van a vender la empresa. A un fondo chino. Pero Sofía. Está enferma. Cáncer. Leucemia. El mundo se detuvo. Cáncer. La misma enfermedad que se llevó a mi padre. Devorándolo hueso por hueso en una cama de hospital público. Corrí a la clínica Ruber, en el barrio de El Viso, donde los ricos pagan por milagros. Me colé como voluntario, usando credenciales falsas de Pablo. La vi, Sofía, pálida bajo las luces estériles, con tubos en los brazos y una peluca que no engañaba a nadie. Elena estaba allí, sosteniendo su mano, susurrando promesas. Carlos, ausente, probablemente en una reunión. Me escondí tras una cortina, el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Mamá, papá vendrá. Elena dudó. Está ocupado, cariño. Pero te quiere. Mentiras. Siempre mentiras. Salí de allí temblando, el pasillo girando como un carrusel de pesadillas. El cáncer era el twist que no esperaba. No solo me robaron la empresa, me robaron el tiempo con mi hija. La venganza ahora tenía un sabor amargo, destruirlo significaba destruirla a ella. Regresé a Chamberí, donde el barrio bohemio fingía normalidad con sus murales y bares de tapas. Llamé a Pablo. Encuentra el mejor oncólogo. Paga lo que sea. Él protestó. Javi, eso es Miles. ¿Y si te descubren? Hazlo. Era mi redención parcial, salvar a Sofía, aunque me costara la libertad de nuevo. Mientras, el conflicto se intensificaba. Carlos contraatacó demandas por difamación. Investigadores en mis talones. Una noche, me emboscaron en el metro de Callao. 3 matones, pagados por él, me arrastraron a un vagón vacío. El jefe dice hola, gruñó el líder. Un tipo con tatuajes de la Legión. Puñetazos llovieron, costillas, mandíbula. Escupí sangre en el suelo sucio. Dile que la sangre llama a la sangre. Me dejaron vivo. Un mensaje, retrocede. No retrocedí. Alquilé un piso franco en Usera, el barrio chino donde los inmigrantes sueñan con futuros mejores. Allí, con un portátil robado, hackeé sus emails gracias a un friki de la uni que debía favores. Descubrí el plan, la venta a los chinos por 40 millones, pero con deudas ocultas que arruinarían a los inversores. Carlos planeaba huir a Marbella con el dinero, Elena quedarse con Sofía. Hijo de puta. El primer golpe real, filtré los emails a El Confidencial. Escándalo en Vega, fraude millonario. Las acciones se desplomaron un 40%. Carlos perdió 3 clientes más. Y Elena, en una entrevista, rompió a llorar en televisión. Somos víctimas de un complot. Víctimas. La palabra me hizo reír hasta las lágrimas. Pero el precio, Sofía empeoró. Pablo me lo dijo en un café de Atocha.
El oncólogo dice que necesita un trasplante. ¿Ken Petable tú? Ironía cruel. Mi sangre, la misma que ellos derramaron, era su salvación. Decidí contactar a Elena anónimamente. Sé de Sofía. Ayúdala. Y te doy paz. Ella mordió el anzuelo, reuniéndonos en un café de la Latina. Neutral Ground. Llegó sola. Ojeras profundas. Javier, por favor. Es nuestra hija. Nuestros. Por un segundo, creí en el perdón. Pruebas de compatibilidad. Mañana. Pero mientras hablaba, vi el brillo en su bolso, un grabador. Traidora hasta el final. La dejé ir, pero seguí sus pasos. Llamó a Carlos, está aquí. Planea algo grande. La caza se invertía. Ahora, ellos me perseguían, y yo corría hacia el clímax, donde el honor se pagaría con sangre. Usera se convirtió en mi fortaleza. Un laberinto de calles estrechas donde el olor a pho y paella se mezclaba en una sinfonía de supervivencia. Dormía poco, soñando con Sofía pequeña, persiguiendo palomas en la plaza de Oriente. Despertaba con el estómago revuelto, planeando el siguiente movimiento como un ajedrecista ciego. Pablo era mi alfil. Moviéndose entre sombras, el trasplante es en 2 semanas. Javi. Pero Haciende congela las cuentas de Vega. Carlos está furioso. Furia. La mía era un volcán dormido, listo para erupcionar. Envié paquetes anónimos a Carlos. Fotos de su aventura con Elena antes de mi caída. Con notas, recuerdos de familia. A Elena. Extractos bancarios mostrando cómo desvió fondos para su amante Junior, ahora exiliado en Valencia. El Junior se llamaba Miguel, un niñato con sonrisa de tiburón. Lo encontré en un bar de Gracia, bebiendo cervezas con amigos. Elena te usó, Miguel. Como a mí. Le mostré pruebas. Él palideció. No sabía. Carlos me amenazó. Amenazas. El patrón de Carlos. Miguel se convirtió en mi peón. Por 5.000 euros prestados de un usurero en Lavapiés, testificó ante un juez anónimo sobre coacciones. Vega me obligó a falsificar documentos. El caso se abrió, investigación por extorsión. Los medios devoraron, el imperio Vega tambalea, testigo clave acusa. Carlos llamó a una rueda de prensa en la sede, sudando bajo flechis. Es calumnia. Lucharemos. Pero sus ojos. Vi el pánico, el mismo que yo sentí en Soto. Elena, meanwhile, jugaba su carta, la maternidad. Me citó en el hospital, fingiendo vulnerabilidad. Javier, haz la prueba. Por Sofía. El doctor, un sevillano con acento cantarín, preparó la aguja. Mientras la sangre fluía mi sangre, roja como la bandera que ondea en la plaza de toros. Elena susurró, Carlos sabe que estás aquí. Esto es una trampa. Demasiado tarde. 2 guardias entraron, esposas listas. Señor Ruiz, por orden judicial. La trampa era obvia, Elena había alertado a la policía, usando mi visita como prueba de acoso. Me arrastraron por los pasillos, pasando por la habitación de Sofía. La vi a través del cristal, dormida, frágil como un pájaro herido. Sofía. Grité. Ella abrió los ojos, confundida. Papá. Elena la abrazó. Es un loco, cariño. Duerme. En el calabozo de la comisaría de Usera, el odio se cristalizó. No era solo traición, era aniquilación. Carlos había sobornado al inspector el mismo bigotudo de años atrás, asegurando mi regreso a prisión. Pero Pablo irrumpió al amanecer, con un writ de habeas corpus. Un tecnicismo, Javi. Miguel testificó por ti. Salí, pero herido, costillas magulladas de la paliza anterior, alma lacerada. El conflicto familiar explotó. Sofía.
al enterarse por un periódico que su tío loco era su padre. Exigió respuestas. Elena cedió, reuniéndonos en el retiro, bajo los plátanos centenarios. Sofía llegó en silla de ruedas, válida pero feroz. Papá, ¿por qué mamá dice que eres malo? Sus palabras fueron dagas. Porque lo soy ahora, hija. Pero antes te quería más que a nada. Elena intervino, Sofía. Él destruye todo. Mira la empresa. Tu futuro. Futuro. La palabra desató el torrente. Tú destruiste el mío. Robaste mi vida por codicia. Sofía lloró, y en ese llanto, vi mi reflejo, un hombre roto, toqueteando el borde del abismo. Basta, dijo ella. Quiero que os vayáis. Los dos. Elena se fue hecha trizas, y yo la abracé por primera vez en años. Te salvaré, Sofía. Cueste lo que cueste. El costo subió. Carlos, acorralado, jugo sucio, contrató jeques para borrar evidencias, pero yo era un paso adelante. Con Miguel, plantamos un virus en los servidores de Vega, datos encriptados, accesibles solo con mi clave. Paga 10 millones. O todo sale a la luz. El chantaje era mi arma, pero también mi cadena. Él respondió con violencia, un incendio en mi piso de Usera. Llamas que devoraron mis pocos recuerdos, fotos de Sofía, cartas de mi madre. Huí a Toledo, a la casa familiar en Los Olivos, donde el pasado susurraba secretos. Allí, planeé el clímax. Pablo trajo noticias, la venta a los chinos se cancela. Carlos debe 20 millones. Está en quiebra. Bien. Pero el twist llegó en una carta anónima. Tu hija no es de Carlos. Es tuya, pero Elena la usó para atarte. Pregunta por el test de paternidad falso. El mundo giró. ¿Falso? Corrí a un laboratorio privado en Madrid, pagando con joyas de mi madre. Resultados, Sofía era mía al 99.9%. Pero el test original, el que Elena presentó en el divorcio, era manipulado. Ella no solo me traicionó, me robó la custodia con mentiras. La ira se volvió cálculo frío. Llame a Carlos, reúnete conmigo en la Plaza Mayor. Solo. O Sofía lo sabrá todo. Él vino, bajo la estatua de Felipe III, donde los turistas bebían sangría. Javi, esto acaba mal. Su voz era ronca, el puro olvidado. Acaba ahora. Confiesa, o publico el test falso. El río, amargo. Elena lo hizo por ti, idiota. Para que no pelearas la custodia y te pudrieras en prisión. Por mí, mentira. Pero sus ojos decían verdad parcial, amor tóxico, posesión. La pelea estalló, puños, sangre en los adoquines. Un turista grabó el video viral, pelea en Plaza Mayor, ex socios en guerra. Carlos cayó, jadeando. Tómame, Javi. Pero Sofía muere sin mi seguro. El seguro, la empresa pagaba su tratamiento. Mi venganza la mataría. Retrocedí, por primera vez. La redención era un lujo que no podía pagar. Toledo me envolvió como un sudario. Sus callejones medievales eco de traiciones antiguas Alcántara. El puente que une y divide. Me escondí en la casa de mi abuela, un caserío de adobe donde el oliva aceitaba las heridas del tiempo. Allí, con el río Tajo murmurando secretos abajo, diseccioné el twist. El test falso no era solo robo de custodia, era la clave para desmantelar a Elena. Ella, la psicóloga que fingía empatía en cenas de sociedad, había manipulado documentos con un contacto en el laboratorio. Lo encontré, un tal Wright Vargas, en un hospital de Guadalajara. Viajé en bus nocturno, el traqueteo como latidos irregulares. Vargas era un ratoncillo, bigote fino y manos temblorosas. Lo arrinconé en su consulta, después de horas. Sé lo del test, doctor. Elena Ruiz,
2018. Él sudó. Fue un favor. Ella pagó bien. Grabé su confesión. Un audio que valía oro, alteré el ad para mostrar incompatibilidad. Para el divorcio. ¿Por qué? Dijo que el marido era violento. Quería proteger a la niña. Violento. La mentira final. Elena me había pintado como monstruo para ganar todo: empresa, hija, libertad. El audio fue mi bazooka. Lo envié a su jefe en recursos humanos irónico. No, con copias a la fiscalía. Fraude médico en custodia. Elena Vega implicada. Los titulares estallaron: la reina de Vega, acusada de falsificación. Elena colapsó. La vi en las noticias, pálida en una rueda de prensa improvisada, negando todo. Es una persecución. Pero Sofía, mi ancla, la confrontó en el hospital. Pablo me lo contó. La niña exigió la verdad. Elena confesó. Lágrimas. Gritos. Sofía llamó entonces. Su voz un hilo frágil por el teléfono. Papá, mamá mintió. Sobre todo. ¿Me salvas? Sí, hija. Donde sea. El trasplante se adelantó. Me internaron en el 12 de octubre. El hospital público donde mi padre expiró. Ironía poética. La operación fue un ballet de bisturís y máquinas. Mi médula, inyectada en sus venas, como un río uniéndose al mar. Desperté atado a monitores. Elena vigilada por policía en el pasillo. Javier, por favor. Retira la denuncia. Sus ojos, suplicantes. Demasiado tarde. Pagas como yo pagué. Carlos, el cobarde, huyó a Marbella. Lo rastré vía Miguel, un ático en Puerto Banús. Fiestas con yates y modelos. Conduje el viejo Seat de mi abuela. 500 kilómetros de autopista bajo lluvia torrencial. Él limpia parabrisas como mi pulso errático. Llegué al amanecer. El mar Mediterráneo gris como mi alma. Carlos estaba en la playa. Solo. Fumando. Javi. Sabía que vendrías. Nos sentamos en la arena húmeda. Olas lamiendo nuestras traiciones. ¿Por qué, Carlos? Éramos hermanos. Él escupió el humo. Porque tú eras el sol, y yo la sombra. Elena me eligió a mí. Y Sofía. Necesitaba un padre estable. Estable. La palabra otra vez. ¿Estable como falsificar mi ruina? ¿Como dejarme pudrir? Él se encogió. Lo siento. Pero la empresa era nuestra. Tú la hacías grande, pero yo la hacía rentable. Rentable. El dinero. Siempre el dinero. Le mostré el arma, no una pistola, sino el virus en su teléfono, activado por app. Una pulsación. Y todos tus secretos salen: las deudas, los sobornos. El amante de Elena. Él palideció. No. Por Sofía. Ironía, todos por Sofía. Transfiere 5 millones a una cuenta para su educación. Y desaparece. Él obedeció. Dedos temblando en la pantalla. Hecho. Ahora, déjame ir. Lo dejé. No por piedad, sino cálculo. La ruina lenta es peor que la bala. Carlos vendió el ático. Huyó a Portugal. Un exiliado con pasaporte caducado. La noticia: socio de Vega huye tras escándalo. De vuelta en Madrid. El clímax se cernía. La empresa se disolvió, acreedores, juicios, empleados en paro. Elena enfrentó cargos: fraude, perjurio. En la audiencia preliminar, en los juzgados de la Moncloa, nos miramos por primera vez como extraños. Te odio, Javier. Bien. Es mutuo. Pero el verdadero clímax no fue legal, fue personal. Sofía mejoró. Altares en sangre nueva. Me visitó en Chambery, abrazándome. Papá, ¿por qué tanto dolor? Le conté todo. Editado para su inocencia: traiciones, perdidas. Ella lloró.
Quiero justicia. No venganza. Justicia. La palabra me desarmó. Sin embargo, el odio persistía. Planeé el golpe final, una demanda civil por daños. Millones que la dejarían en la calle. Pero el twist mayor llegó Pablo. Mi aliado. Era el intermediario de Carlos. Lo siento, Javi. Me pagaron más. Me traicionó, borrando evidencias. Solo. Completamente solo. La ira me consumió. Corrí a su bufete. Pistola en mano comprada en el mercado negro de Vallecas. Pablo. ¿Por qué? Él suplicó. Dinero, Javi. Siempre dinero. Disparé al aire. El eco como trueno. Corre. Él corrió. Pero el daño estaba hecho, policía en camino. Uy. El Madrid nocturno, un borrón de luces. Sofía me llamó, papá. Ven. Te necesito. Fui al hospital. Pero era trampa. Elena y policía esperaban. Ríndete, Javier. La pistola en mi sien. Por Sofía. Bajé el arma. La venganza se evaporaba, dejando hoyuelos. La detención fue un déjà vu cruel, esposas frías. Luces azules danzando en la fachada del 12 de octubre como fuegos artificiales de fin de año. Intento de asesinato. Ruiz. Gruñó el inspector bigotudo, ahora con canas plateadas. Elena observaba desde la puerta de Sofía. Brazos cruzados. Victoria pírrica en los ojos. Lo hiciste por ella, ¿verdad? Siempre por ella. No respondí. Las palabras eran balas gastadas. En la celda. El pánico no vino. Vino la claridad. Pablo, el traidor, había borrado los backups. Pero no todo. En Soto, años atrás, tatué un código en mi brazo, la clave maestra del servidor oculto. Un disco duro enterrado en el jardín de la casa de Toledo. Un guardia compasivo, un andaluz con deudas propias, me prestó un teléfono. Llamé a Miguel Cava en Toledo. Activa el backup. Envía todo a la fiscalía. Miguel obedeció. Horas después, el caos estalló. Emails, documentos, grabaciones, prueba irrefutable de la conspiración de Carlos y Elena. El País, megafraude destapado, Vega. El imperio de mentiras. La fiscalía allanó sus propiedades esa medianoche, mientras yo sonreía en la oscuridad. Sofía fue mi salvavidas. Desde el hospital. Presionó a Elena, mamá, acaba con esto. Elena, acorralada, testificó contra Carlos en un deal de inmunidad parcial. Javier era inocente. Lo frameamos por ambición. Carlos, extraditado de Portugal, enfrentó el banquillo en un juicio televisado en TVE. Yo testifiqué por video. Desde prisión provisional, me robaron la vida. Ahora, devuélvanme la mía. El clímax judicial fue tenso. Aire cargado como antes de una tormenta en Sierra Nevada. Carlos, esposado, me miró, Javi. Éramos amigos. Éramos. Ahora, eres nada. El veredicto, 15 años para él, 10 para Elena por fraude y perjurio. La empresa liquidada. Activos a víctimas incluyéndome a mí. 20 millones en compensación. Pero el verdadero clímax fue emocional, no legal. Elena me visitó en prisión, separada por cristal. Sofía te necesita. Perdóname. Sus lágrimas eran reales. Por primera vez. Perdón no borra cicatrices, Elena. Pero por Sofía. Aléjate. Vive tu culpa. Ella asintió, rompiéndose. Salió, y supe, la venganza era hueca. La había ganado. ¿Pero a qué costo? Sofía, recuperada, me visitó semanalmente. Papá, la odié por ti. Pero ahora, la echo de menos. Complejidad humana, el odio no es blanco y negro. Lábrase a través de la reja. El odio nos come, hija. Aprendamos a soltar.
Pablo pagó, despojado de licencia. Arruinado. Lo vi en la calle, mendigando cambio en Atocha. Javi, lo siento. Le di 100 euros. Paga una terapia. Todos necesitamos una. La cadena de consecuencias se extendió, empleados de Vega en paro. Familias rotas. Un Madrid financiero temblando. Mi compensación llegó, compré un piso modesto en Lavapiés, donde todo empezó. Abrí una pequeña consultoría ética, ayudando a emprendedores traicionados. Pero el twist final me golpeó en libertad condicional. 2035. Una carta de Carlos. Desde prisión, Javi. Elena estaba embarazada de ti cuando nos acostamos. Sofía es tuya. Pero el segundo era nuestro. Aborto por estrés. Por tu venganza. Otro hijo, perdido en las sombras de la traición. Lágrimas calientes. La venganza no era justa, era un ciclo eterno. Sofía. Ahora 18. Me confrontó, papá. Valió la pena. Dudé. Sí y no. Me devolvió a ti. El odio se atenuó, dejando espacio para cicatrices que enseñan. La libertad llegó como un amanecer tardío, el sol filtrándose por las rejas de Soto del Real en una mañana de primavera 2036. Madrid me recibió con brazos abiertos y puñales ocultos, amigos falsos que ahora llamaban héroe, ex-socios que evitaban mi mirada en la Gran Vía. Caminé por Sol. El bullicio de vendedores ambulantes y turistas, un bálsamo para heridas frescas. Papá, aquí. Gritó Sofía desde un banco. Su pelo corto post-trasplante ondeando como bandera de victoria. La abracé, oliendo a vida renovada. Hija, lo logramos. Ella sonrió, pero sus ojos guardaban sombras. Mamá sale en 2 años. ¿Qué haremos? Elena, con pena reducida por cooperación, purgaba en una cárcel abierta de Alcalá de Henares, tejiendo remordimientos en cartas que Sofía leía en secreto. La perdono, papá. ¿Por mí? Perdón. La palabra que yo no podía pronunciar. Reconstruí en Lavapiés, el barrio que me vio nacer de la pobreza postfranquista. Mi nueva consultoría, Ruiz Honesto, atraía a los pisoteados, viudas de estafas inmobiliarias, jóvenes con startups ahogadas en deudas. No robo sueños, les decía. Los construyo. Pablo reapareció, sobrio, pidiendo trabajo. Déjame redimirme. Lo contraté como pasante, un peón en mi tablero limpio. Carlos languidecía en prisión, cartas suyas llegando como fantasmas. Javi, el cáncer me come. Ironía. Respondí una, muere solo. ¿Cómo me dejaste? Pero al saber de su muerte, un infarto en la celda. 2037. No celebré. Llamé a Sofía, otro ciclo cierra. Ella fue al funeral. Anónima. Por cierre. Papá. Elena salió en 2038. Un esqueleto de la mujer que fue. Se acercó a nuestro piso, temblando bajo lluvia madrileña. Javier, ¿puedo ver a Sofía? Sofía. Ahora en la universidad estudiando psicología irónico, como su madre. Decidió, sí, pero supervisado. Las reuniones fueron tensas, tazas de té frío, silencios cargados. Elena confesó, te amaba, Javi. Pero el miedo a la pobreza nos rompió. Miedo. El motor de todo mal. Yo escuchaba. El rencor un eco lejano. Amor no traiciona. Ella asintió. Aprendí demasiado tarde. Se fue a Andalucía, un pueblo en las Alpujarras, vendiendo artesanías. Cartas ocasionales, encontré paz en las montañas. Paz. La envidiaba. Sofía floreció, novia. Amigos. Un futuro sin cadenas. Papá, tu historia es mi advertencia. Le conté todo. Sin filtros, la bala que no disparé. El hijo fantasma. Las noches de odio que casi me devoran. La venganza es dulce, pero envenena.
Ella abrazó, tú elegiste justicia al final. La sociedad. Meanwhile, juzgaba. Un podcast en Spotify, El caso Ruiz, héroe o villano. Debates en bares de Malasaña, solo merecían. Pero las consecuencias, familias de empleados de Vega en miseria, un sector financiero cauteloso. Mi libro. Sangre de traición. Bestseller en Casa del Libro. Donó ganancias a víctimas de fraudes. Años después. En 2045. Madrid gris por cambio climático. Caminé con Sofía por la Plaza Mayor. Donde todo culminó. Papá. Arrepentimientos. Sí. El tiempo perdido. El hijo no nacido. La cordura gastada. Pero también no, la recuperación de mi hija. La verdad al aire. La venganza no fue justa, fue humana. Me dolió. Me forjó. Me dejó huecos. Pero en esos huecos, planté semillas, perdón parcial, amor feroz, lecciones para Sofía. Y así, en el crepúsculo español, donde el sol se hunde en el Manzanares como un secreto guardado, encontré mi redención incompleta. No en la ruina de ellos, sino en la luz de ella. Porque al final, la sangre llama, pero el amor responde. Fin.